Dicen que la genialidad no muere, pero en el caso de Albert Einstein eso fue literalmente cierto. El 18 de abril de 1955, el hombre más inteligente del siglo XX falleció a los 76 años. Pero lo que vino después fue tan extraño que parece sacado de una película. Su cuerpo fue cremado, sus cenizas esparcidas, excepto una parte, su cerebro. El doctor Thomas Harvey, quien realizó la autopsia, decidió, sin permiso, conservarlo. Sí, lo sacó, lo guardó, lo partió en secciones y lo mantuvo durante décadas, como si fuera una reliquia científica secreta. Y lo más increíble, lo llevó consigo por medio país, escondido en un frasco dentro de una caja de sidra. Hoy te contaré qué pasó realmente con el cerebro de Einstein, qué descubrieron cuando lo estudiaron y los detalles más raros de su mente que pocos conocen. Porque sí, el genio de la relatividad era brillante, pero también tenía costumbres que lo hacían parecer de otro planeta. Así que ponte cómodo, ajusta tus neuronas y prepárate para la historia del cerebro más viajero del mundo. El 17 de abril de 1955, Albert Einstein se despertó con un dolor abdominal intenso. Sabía perfectamente lo que ocurría. Un aneurisma en su aorta. La gran arteria del corazón estaba a punto de romperse. Los médicos insistieron en operarlo, pero Einstein, con su habitual serenidad, respondió con una frase que pasaría a la historia. Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte. Es hora de irme. Lo haré con elegancia. Murió al día siguiente en el Hospital Princeton de Nueva Jersey. Su deseo era simple, que su cuerpo fuera incinerado en secreto y sus cenizas esparcidas para evitar fanatismos. No quería que su tumba se convirtiera en un santuario. Pero el destino y la curiosidad humana tenían otros planes. El doctor Thomas Harvey, el patólogo de turno, al realizar la autopsia, decidió quedarse con su cerebro, convencido de que el mundo debía conocer el secreto de su genialidad. No pidió permiso a la familia, simplemente lo tomó. Y así, en un acto que mezclaba admiración con locura, comenzó la historia del cerebro más famoso y más robado de la ciencia moderna. Imagínate irte en paz pensando que dejarás un legado de ecuaciones, y resulta que lo que más viaja de ti no es tu teoría, sino tu cerebro en frascos. El doctor Thomas Harvey no era un ladrón común. Era un patólogo respetado del Hospital Princeton con una carrera prometedora. Hasta que una noche, en silencio, decidió quedarse con el cerebro de Albert Einstein. Lo colocó en un frasco de vidrio lleno de formaldehído y lo escondió en su laboratorio. Oficialmente, el cuerpo fue incinerado, pero nadie sabía que el cerebro, el símbolo de la mente más brillante de la humanidad, se había quedado atrás, flotando en un líquido transparente. Harvey aseguró que lo hizo por ciencia, no por ambición. Dijo que quería estudiarlo para descubrir qué hacía diferente al cerebro de un genio. Pero la familia Einstein nunca le dio permiso. Cuando se enteraron, estalló la controversia. Los periódicos hablaban del robo del siglo, mientras Harvey defendía su acto como una misión científica. La dirección del hospital lo despidió. Perdió su prestigio, su esposa lo dejó y se mudó a Kansas con el cerebro de Einstein en el maletero de su coche. Sí, literalmente lo llevó de viaje a través del país, dentro de una caja de sidra, como si fuera una pertenencia cualquiera. Durante años vivió con él guardado en un frasco, oculto en su casa. Recibía visitas de curiosos, estudiantes y científicos a los que a veces mostraba pequeños fragmentos como si fueran reliquias. Imagínate ser su vecino y pedirle azúcar, y que te saque un frasco con el cerebro de Einstein diciendo: «No tengo azúcar, pero mira esto».
El cerebro de Einstein no solo fue robado, también viajó más que muchos humanos comunes. Durante los años 60 y 70, el Dr. Thomas Harvey conservó las más de 200 secciones que había hecho del cerebro en frascos de vidrio y portaobjetos microscópicos. Cada frasco contenía fragmentos suspendidos en un líquido amarillento. Era una escena digna de una película de terror o de una mudanza muy rara. Harvey lo llevó consigo cada vez que cambiaba de trabajo o de ciudad. Cuando se mudó a Kansas, lo guardó en el sótano. Cuando fue a Missouri, lo colocó en el baúl del coche. Y cuando lo entrevistaban periodistas, los recibía con café y el cerebro en el mostrador. A veces enviaba pequeñas muestras a otros científicos por correo en sobres de plástico sellados. El cerebro más brillante del siglo XX terminó repartido por todo Estados Unidos, de laboratorio en laboratorio, como si fuera un rompecabezas biológico. Lo increíble es que, durante años, nadie supo si los estudios que se hacían eran serios o simples curiosidades. Algunos afirmaban que el cerebro tenía más pliegues, otros que pesaba menos de lo esperado, y otros simplemente lo usaban como una excusa para salir en los periódicos. En una época sin GPS, el cerebro de Einstein fue más fácil de rastrear por los periodistas que por la ciencia. Cada entrevista era como: «Dr. Harvey, ¿dónde está ahora el cerebro? ¿En el garaje? ¿O tal vez en el maletero?». Durante casi 20 años nadie publicó un solo estudio serio sobre el cerebro de Einstein. Thomas Harvey lo guardaba celosamente, como si esperara el momento adecuado. Y cuando finalmente permitió que los científicos lo analizaran, las conclusiones dejaron a todos desconcertados. El cerebro de Einstein pesaba 1.230 gramos, menos que el promedio humano, que ronda los 1.400, pero tenía algo diferente. Una densidad neuronal superior, es decir, sus neuronas estaban más juntas y mejor conectadas. Además, su corteza parietal inferior, la zona relacionada con las matemáticas y la imaginación espacial, era más ancha que la de cualquier cerebro conocido. Un estudio de 1985, publicado en la revista Experimental Neurology, mostró que Einstein tenía una proporción anormalmente alta de glías, las células que nutren y protegen las neuronas. En pocas palabras, no tenía más neuronas, sino un mejor mantenimiento interno. Décadas después, con nuevas tecnologías, se descubrió que la parte del cerebro que conecta los hemisferios, el cuerpo calloso, era más gruesa, lo que sugiere una comunicación más eficiente entre ambos lados. Einstein literalmente pensaba con ambos hemisferios al mismo tiempo. Mientras nosotros tardamos 10 minutos en decidir qué cenar, Einstein ya había resuelto ecuaciones que cambiaban el universo. Pero también hubo polémica. Muchos científicos cuestionaron la ética de estudiar un cerebro sin consentimiento familiar. ¿Hasta qué punto la curiosidad científica justifica profanar la paz de un genio? El debate se encendió. Unos lo veían como un acto heroico por la ciencia, otros como una obsesión sin límites. Y mientras tanto, el cerebro seguía viajando, dividido en pedacitos, como si cada fragmento guardara un secreto del cosmos. Thomas Harvey comenzó con buenas intenciones. De verdad creía que preservar el cerebro de Einstein ayudaría a la ciencia. Pero con el paso de los años, su decisión se transformó en una obsesión silenciosa. Después del escándalo, perdió su puesto en el hospital. Ninguna institución quiso volver a contratarlo. Su nombre se volvió sinónimo de controversia. El médico que robó el cerebro del genio. Intentó continuar su vida, pero el cerebro lo acompañaba como una sombra. En cada mudanza, en cada cambio de trabajo, lo llevaba consigo, guardado en frascos, cajas o neveras portátiles. Se divorció, perdió amigos y terminó viviendo solo, rodeado de libros de anatomía, notas inconclusas y el frasco que lo había condenado.
Lo visitaban de vez en cuando periodistas, curiosos o científicos que querían ver el tesoro prohibido. Y él siempre respondía lo mismo: solo quiero entender cómo pensaba. Pero el mundo siguió su curso. Y mientras las teorías de Einstein se enseñaban en escuelas y universidades, el cerebro del genio permanecía oculto, casi olvidado, en una casa cualquiera de Kansas. Imagínate entrar a su casa a tomar café y escuchar: cuidado con la caja del refrigerador, no es carne, es el cerebro de Einstein. Harvey envejeció aferrado a su reliquia, y aunque nunca logró descubrir nada que explicara el genio de Einstein, se convenció de una cosa: que había cometido un acto más grande de lo que podía comprender. Pasaron más de 40 años desde aquella autopsia en Princeton. El mundo había cambiado. La ciencia avanzaba a pasos gigantes. Los laboratorios ya usaban computadoras y las teorías de Einstein seguían revolucionando la física. Pero Thomas Harvey seguía viviendo con el mismo frasco. Un frasco que, para él, se había convertido en símbolo de su propósito y de su culpa. En 1997, cuando ya era un anciano, Harvey recibió la visita de un periodista llamado Michael Paterniti. El reportero, fascinado por su historia, le propuso algo inusual: hacer un viaje juntos por carretera, llevando el cerebro de Einstein de regreso a Princeton, el mismo lugar de donde había salido medio siglo atrás. Y así lo hicieron. Cruzaron Estados Unidos con el cerebro del genio en el maletero de un Buick azul. Durante el viaje, Harvey habló poco, como si estuviera entregando no solo una parte del pasado, sino su propia redención. Cuando finalmente llegó a Princeton, entregó los frascos al hospital de la universidad, cumpliendo, por fin, lo que debió hacerse desde el principio. Fue el viaje más extraño de la historia. 2 hombres, un coche y un cerebro en frascos atravesando todo el país. Ni Thelma y Luis se atrevieron a tanto. El hospital recibió los fragmentos y los guardó bajo condiciones adecuadas. Harvey, aliviado, dijo: este cerebro ya no me pertenece. Y con eso, cerró uno de los capítulos más insólitos de la historia de la ciencia. El hombre que había robado el cerebro del genio finalmente lo devolvía, después de dedicarle toda una vida. Cuando el cerebro de Einstein regresó finalmente a Princeton, el mundo científico lo recibió como una reliquia. Durante décadas, solo se habían hecho análisis superficiales, con tecnología limitada. Pero ahora, con microscopios digitales y estudios de imagen avanzados, los investigadores tenían una nueva oportunidad de mirar dentro del genio. Y los resultados fueron tan extraños como fascinantes. En 2012, la neurocientífica Sandra Whittleson y su equipo publicaron un estudio donde analizaron 14 fotografías originales del cerebro de Einstein. Descubrieron que tenía una estructura anatómica diferente a la de la mayoría de las personas. El lóbulo parietal inferior, asociado a la capacidad matemática, espacial y de visualización tridimensional, era mucho más desarrollado. Además, la fisura de Silvio, que separa 2 áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y el razonamiento, estaba parcialmente ausente. Eso significaba que esas regiones probablemente trabajaban de forma más integrada, lo que explicaría la forma tan visual e intuitiva en la que Einstein concebía sus teorías. Su cerebro parecía estar cableado para pensar diferente. Mientras la mayoría de nosotros procesamos ideas en secuencia, Einstein lo hacía como si viera películas mentales completas. Mientras tú imaginas una pizza cuando tienes hambre, Einstein visualizaba el espacio-tiempo curvándose alrededor de una estrella. Pero lo más impresionante es que, incluso hoy, los fragmentos que se conservan de su cerebro siguen siendo objeto de estudio. No hay día en que algún investigador no se pregunte ¿de qué está hecho el genio?
Y aunque la ciencia ha descubierto mucho sobre su estructura, lo que hizo de Einstein un fenómeno no fue solo su cerebro, sino su forma de ver el mundo con asombro, su curiosidad infinita y su capacidad para imaginar lo imposible. Albert Einstein no solo fue un genio de la física, también fue un personaje lleno de rarezas que hoy serían virales. Detrás del hombre del cabello despeinado había una mente brillante, pero con costumbres tan extrañas que sus amigos no sabían si admirarlo o preocuparse. Por ejemplo, nunca usaba calcetines. Decía que los encontraba inútiles porque el dedo gordo siempre terminaba haciendo un agujero. Solía caminar sin zapatos por los pasillos de Princeton pensando en ecuaciones mientras tarareaba melodías de Mozart. Tampoco le gustaba vestirse formalmente. Usaba la misma ropa casi todos los días para no gastar energía decidiendo. Su closet era una copia exacta, varios trajes iguales. Una práctica que años después adoptarían empresarios modernos como Steve Jobs y Mark Zuckerberg. Einstein también tenía una relación especial con su violín, al que llamaba Lina. Tocarlo lo relajaba, y decía que muchas de sus ideas más importantes surgieron mientras improvisaba melodías. Imagínate a tu vecino tocando el violín descalzo, despeinado y hablando solo sobre el universo, y luego descubrir que acaba de redefinir la física moderna. También tenía hábitos muy curiosos. Guardaba colillas de cigarro que encontraba en la calle para reutilizar el tabaco. No recordaba cumpleaños, ni el suyo. Y solía decir frases como, si una idea no parece absurda al principio, entonces no hay esperanza para ella. Einstein era, en resumen, un genio distraído, pero también un soñador empedernido. Y quizás lo que realmente lo hacía especial era su capacidad para seguir asombrándose, como un niño mirando las estrellas. Cuando Einstein presentó sus teorías, muchos pensaron que había perdido la razón. Sus ideas rompían todo lo que la ciencia creía saber hasta entonces. Pero como suele ocurrir con los genios, lo que parecía una locura, terminó siendo verdad. Su teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, decía que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que cambian según la velocidad a la que te mueves. El tiempo puede dilatarse. Un astronauta viajando cerca de la velocidad de la luz envejecería más lento que alguien en la Tierra. En su época, eso sonaba a ciencia ficción. Hoy, gracias a los satélites y al GPS, sabemos que Einstein tenía razón. Los relojes en el espacio van a otra velocidad. Su otra gran idea, la relatividad general, fue aún más audaz. La gravedad no era una fuerza invisible que atraía las cosas, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de los objetos. El universo, según Einstein, no era estático, sino flexible y en movimiento. Mientras otros veían manzanas cayendo, Einstein veía el espacio doblándose como una colchoneta gigante. Pero no se quedó ahí. Predijo los agujeros negros, los viajes en el tiempo y las ondas gravitacionales, fenómenos que tardaron décadas en confirmarse, pero que hoy forman parte de la base de la física moderna. Incluso su ecuación más famosa, E igual a mc², fue la llave que abrió la era nuclear, y también una de sus mayores angustias, porque aunque su fórmula explicaba cómo convertir masa en energía, Einstein jamás imaginó que sería usada para crear la bomba atómica. Sus ideas no solo cambiaron la ciencia, cambiaron la manera en que entendemos el universo y a nosotros mismos. Y lo más curioso de todo es que muchas de esas teorías no surgieron en laboratorios, sino en su mente, mientras caminaba, tocaba el violín o soñaba despierto. Albert Einstein no solo fue un físico, fue un filósofo, un pensador y sobre todo, un hombre profundamente curioso por el misterio de la existencia. A pesar de ser científico, hablaba constantemente de Dios, aunque no del Dios de las religiones, sino de una fuerza que ordenaba el cosmos. Decía,
quiero conocer los pensamientos de Dios. El resto son detalles. Para él, Dios era una metáfora del orden y la armonía del universo. No creía en milagros, sino en la belleza de las leyes naturales. Su espiritualidad estaba en la ciencia misma. Cada ecuación, cada teoría, era una manera de acercarse al infinito. Mientras algunos buscaban a Dios en los templos, Einstein lo buscaba en las matemáticas, y al parecer lo encontraba más seguido que muchos. También tenía una visión muy particular sobre la vida y la muerte. Decía que la muerte no era el final, sino una consecuencia natural de existir, y que lo importante no era cuánto tiempo vivías, sino cómo usabas tu curiosidad para entender el mundo. Una vez escribió: "El misterio es lo más hermoso que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y de toda ciencia". Su filosofía trascendía su tiempo. No veía la ciencia y la fe como enemigas, sino como dos caminos hacia la misma verdad. En sus propias palabras, la ciencia sin religión está coja, y la religión sin ciencia está ciega. Quizás por eso su cerebro, ese objeto que viajó por décadas, se convirtió sin querer en un símbolo de la eterna búsqueda humana por entender quiénes somos y por qué existimos. Einstein jamás buscó ser una celebridad. Odiaba las entrevistas, las cámaras y la atención excesiva. Decía que la fama era una carga que lo distraía de lo que realmente amaba: pensar. Sin embargo, el mundo lo convirtió en un ícono. Su rostro, con el cabello despeinado y la lengua afuera, se transformó en símbolo del genio rebelde. Una paradoja. El hombre que solo quería entender el universo terminó siendo parte del imaginario colectivo, impreso en camisetas, pósters y memes de Internet. Lo que pocos saben es que Einstein rechazó ser presidente de Israel en 1952. Dijo que no tenía ni la experiencia ni la habilidad para tratar con personas, solo con ideas. Su respuesta fue sencilla y contundente: la política es para el momento, una ecuación es para la eternidad. Imagínate a Einstein en una reunión política, todos discutiendo presupuestos y él calculando la curvatura del espacio-tiempo en una servilleta. Einstein prefería pasear por el campus, hablar con estudiantes o tocar el violín antes que asistir a ceremonias. Le molestaba que la gente lo venerara más que a la ciencia misma. Decía que el verdadero genio no estaba en él, sino en la capacidad humana de cuestionarlo todo. Paradójicamente, cuanto más huía de la fama, más grande se hacía su mito. Y aunque no lo quiso, terminó siendo lo que nunca buscó: una leyenda. Albert Einstein fue un hombre que viajó por el mundo con sus ideas. Pero irónicamente, después de su muerte, fue su cerebro quien viajó más que él. Desde el hospital de Princeton hasta los caminos rurales de Kansas, desde laboratorios improvisados hasta universidades de prestigio. Ese órgano recorrió miles de kilómetros, cruzó estados, fue dividido, fotografiado, analizado y finalmente devuelto al lugar de donde salió. Einstein había pedido que su cuerpo fuera incinerado y sus cenizas esparcidas en secreto, y sin embargo, su cerebro terminó convertido en una especie de reliquia científica. Si el cerebro de Einstein hubiera tenido un pasaporte, tendría más sellos que un influencer de viajes. Lo más curioso es que, con el paso de los años, fragmentos microscópicos de su cerebro terminaron expuestos en museos y exhibiciones científicas. Pequeñas piezas del genio que ahora cualquiera puede observar tras un cristal, sin imaginar que ese mismo tejido cambió para siempre la historia del pensamiento humano. Y mientras la gente lo mira con fascinación, no puede evitar preguntarse: ¿de verdad podemos encerrar el genio en un frasco? La respuesta, tal vez, está en las propias palabras de Einstein. El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Su cerebro pudo viajar por el mundo, pero su mente sigue viajando cada vez que alguien mira al cielo y se pregunta por qué.
Albert Einstein murió en 1955, pero su mente sigue viva. Su cerebro viajó por frascos, laboratorios y museos, pero su verdadera herencia no está en un pedazo de tejido, sino en la forma en que nos enseñó a mirar el mundo. Einstein nos recordó que el universo no es algo que se deba temer, sino algo que se debe preguntar. Que el conocimiento no empieza con una respuesta, sino con la capacidad de hacerse una buena pregunta. Dijo una vez, la imaginación es más importante que el conocimiento porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo. Y esa fue su verdadera genialidad. No su cerebro, ni sus fórmulas, ni su fama, sino su curiosidad infinita y su amor por descubrir. Tal vez el secreto del genio no está en los pliegues del cerebro, sino en no dejar nunca de preguntarte por qué el cielo es azul, incluso cuando ya sabes la respuesta. Hoy, más de 70 años después, seguimos usando sus ideas para entender el universo, para lanzar satélites, medir el tiempo o explicar los agujeros negros. Pero sobre todo, seguimos usando su forma de pensar, cuestionar todo, imaginar más y nunca dejar de asombrarnos. Porque Einstein no fue un milagro de la biología, fue un recordatorio de lo que la mente humana puede alcanzar cuando se atreve a imaginar lo imposible. Y quizás, si su cerebro pudo viajar tanto, es porque el verdadero destino del conocimiento no es quedarse quieto, sino seguir moviéndose, como la luz. Si te fascinó esta historia y aprendiste algo nuevo, suscríbete a La Historia Empiezas, porque aquí descubrimos que detrás de cada genio hay una historia, construida bloque a bloque. Nos vemos en el próximo video.